Muy bien, pues gracias por acompañarnos. La idea de hacer estas sesiones vespertinas es para poder continuar con esta propuesta de no vivir el confinamiento con desorden mental, y creo que todo lo que nos lleva a ordenar un poco mejor el horario y más si lo hacemos desde el Dharma o desde la meditación, pues nos puede beneficiar y por lo tanto puede beneficiar a nuestro entorno. Saber que por la mañana hay una práctica, por la noche hay una práctica, esto creo que nos puede sentar muy bien a todos, puede sentar muy bien a los que estáis en casa, sobre todo. Entonces la idea de este tipo de sesiones de la tarde es que, o de la noche, es que podamos hacer una meditación conjunta y que, en comparación a lo que haremos por la mañana, seguramente pues va a ser un poco más guiada. Eso no significa que hagamos cosas extraordinarias, más extraordinarias que la propia extraordinariedad de hacer calma mental o de hacer meditaciones sedentes. Entonces la idea es básicamente que lo que voy a estaros guiando cuando hagamos meditaciones es dentro siempre del marco de nuestra tradición contemplativa. Vamos a hacer calma mental, vamos a hacer Metta Bhavana o Karuna Bhavana. En cualquier caso, se tratará de poder seguir nuestro entreno diario, de llevar nuestra mente a un lugar un poco más interesante, de entrenar nuestra mente para que tenga, nos haga ser mejores desde el punto de vista del buen vivir, ¿no? Que podamos escoger mejor lo que nos pasa y no estar continuamente estirados y empujados por nuestras tendencias y nuestros hábitos. Básicamente, para los que ya meditáis, pues lo de siempre. Para los que no estáis viendo por primera vez o no sabéis mucho de qué va todo esto, pues os vais a encontrar con diferentes propuestas. No pretenden estas sesiones ser una especie de introducción a la meditación, es simplemente una manera de estar conectados con lo que nosotros practicamos, y os pido que os lo toméis así. Y si os interesa empezar a meditar o aprender a meditar, pues también que podáis, aparte de seguirnos estos días, que podáis también aprovechar las actividades que os proponemos con ese fin. Antes de hacer la práctica, nosotros hacemos unas oraciones que hacen que nuestra mente esté más enfocada y nos la dirigen o hacen que recordemos lo que es importante. Las vamos a hacer en tibetano, así que simplemente pues los que las sepáis las podéis seguir en casa, y los que no sepáis pues simplemente pues escuchad y intentad mantener una posición tranquila y simplemente estad receptivos a lo que vais oyendo. Chodan choki chonam la janjo bardo dagni kebzu chi dagi gi sonji pe sonam ki dola penjir sangye drupra arjo sangye chodan choki chonam la janjo bardo dagni kebzu dagi gi sonji pe sonam ki dola penjir sangye drupra arjo sangye chodan choki chonam la janjo bardo dagni kebzu dagi gi sonji pe sonam ki dola penjir sangye drupra arjo Tamje dewa dan dewe yudan de prargyoji dunga dan dunga jizyu dan dral wargyoji dunga mepe dewa dan midral wargyoji nyerin chadan dan dral we dan nyola ne prargyoji
Lama Rinpoche Dagi Jivar Peme Dejune Kadrin Chenpo Gone Jizunde Kusun Tungin Odru Tsatu So Gagan Doji Marung Gyabodu Nima Zune Jungan Joje So Nyumi Linga Rabgedu Tudo Wanchu Dala Gojalsa Tuje Chenpo Dandempe Tatu Zenji Donzempe Naljor Wanchu Sagyaba Kunga Nimpo Lap Sonam Pamele Drunji Gepe Yeshe Ragepe Drove Sala Chugurpa Sonan Chemo La Chalsa Chonan Kunji Denizi Sanga Gyatsu Parosun Troje Simpa Kunji Rapa Gyatsen La Chalsa Seja Tanje Zin Drogungele Trupe Tuje Chen Samye Trile Zempe Tonga Wa Jangon Lame Shala Wojalsa Draden Kundu Sampo Nampa Dru Zobe Dudir Damje Gimbradan Samli Tempe Nampong Ansuwe Chagya Pape Shala Wojalsa Selu Ledrunjing Lepar Yampe Ludru Jazezo Trile Hoka Choyur Jezepa Palen Lame Shala Chalzelo Yakan Jome Yampe Mejonzu Seten Surne Nangietale Kumba Joje Trile Goepa Losal Gyatso Shala Cholwa De Ngawangu Dru Lari Konji Dru Ndrokun Garze Dejen Tona Pendem Pelu Barwe Trile Jen Sampel Walji Gyalpo Shapten Awang Wanchu Dempe Suna Gyur Kekun Kunge Lodro Kungi Je Jrizin Andre Drenjon Drepezo Wangyal Gyalwe Wanchu Zapte Trola Kunge Paljin Rinzenzu Jidu Rizun Kenze Nubek Kunjun Rimeng Onza Tupeku Dorje Zimpe Tsugen Japten Tubde Yonzung Ada Kense Gar Zagye Lundu Jogi Gyalzo Je Zenza Wanjur Chodrugi Tuke Kutse Trinle Tarjin Jo Jingme Rajan Zeo Chinlagi Kense Dolar Nude Jo Zanzu Mijo Dorje Tarten Tendro Mepe Trinle Tarjin Jo. Muy bien. Pues básicamente lo que vamos a hacer hoy es una meditación muy sencilla que tiene que ver con poder relajar la mente, poder ponerla, poder bajar las revoluciones que llevamos, que creo que a estas alturas del confinamiento ya nos habremos dado cuenta que aunque no estemos haciendo nada de lo habitual, igualmente nuestra mente va muy a mucha velocidad, o incluso estamos dándonos cuenta, nos estamos percatando de la velocidad de nuestra mente con más intensidad de lo habitual porque tiene menos oportunidades de distraerse el hecho de estar distraída, ¿no? Entonces hay un momento en el que, por contraste con el aburrimiento, vemos la velocidad de la propia mente, ¿no? Entonces, de entrada, va bien cuando queremos meditar, y para los que sabéis cómo funciona, pues generar concentración unipuntual o poder hacer la práctica de samatha. Lo ideal es que nuestra mente esté previamente ya un pelín relajada, ¿no? Que no entremos a esa práctica con toda la velocidad que podamos tener, ¿no? Como influenciados por las reacciones, por el clima emocional en el que nos encontremos. Y entonces es indispensable darnos unas buenas condiciones físicas para poder meditar, así como tener una predisposición mental que nos permita hacer mejor la práctica. Y esas condiciones físicas, supongo que a estas alturas pues ya lo estáis haciendo, es intentar no estar expuestos a mucho movimiento, a mucho ajetreo, es encontrar un lugar tranquilo, es la medida de lo posible estar en una habitación aislada, o si sois varios practicantes en casa, pues podéis compartir el mismo lugar. Si compartís el propósito es mucho más fácil, pero si no, es importante tener un sitio en el que os podáis sentir seguros haciendo esta práctica o haciendo cualquier práctica de meditación, ¿no? Si no encontráis ese sitio, entonces hay que pactarlo en el espacio común, pues un rato de silencio
que aprovecho para recordar que no le hará daño a nadie, ¿no? Aunque no practiquen meditación, pues estar un rato callados, hacer como una especie de confinamiento dentro del confinamiento, creo que puede ser muy sano para nuestro clima mental, nuestro clima emocional. Y una vez estamos en un sitio tranquilos, tenemos que abandonar nuestras necesidades, nuestras proyecciones, nuestros proyectos, es decir, intentar no tener ninguna expectativa para con la práctica, una expectativa rara, una expectativa que no tenga que ver con lo que os han dicho cuando estabais haciendo la práctica. En este caso, por ejemplo, yo os he dicho, esto intentaremos que nos relaje. Más allá de esto, no busquemos que nos pase nada más, ¿no? Es intentar estar como más alineados con la propuesta sin hacer que nuestras proyecciones, las expectativas que tenemos para con la práctica nos jueguen una mala pasada y nos hagan buscar donde no hay o mirar donde no toca, ¿no? En el sentido que al final los frutos que podamos tener de cualquier meditación los iremos viendo a medida que vayamos practicando, a medida que nuestra mente vaya madurando, y en ningún caso serán o coincidirán con las expectativas que tenemos ahora que nuestra mente aún no ha madurado, ¿no? Los frutos de cambio de paradigma los veremos cuando hayamos cambiado de paradigma, no podemos imaginárnoslo ahora, ¿no? Entonces es importante tener esta predisposición un poco más tranquila a la hora de hacer la práctica y no esperar grandes cosas. Luego tener las necesidades cubiertas, estar ya, pues eso, haber hecho todo lo que teníamos que hacer antes de meditar, que sea urgente. Intentar que el rato de práctica, por corto que sea sagrado, ¿no? Que no haya nada que nos urja y nos impida seguir o realizar la práctica. A veces pasan cosas que pues, son inevitables, o sea, que no se queme la casa, me explico, o sea, que si vemos que estamos oliendo a que se está quemando algo, pues está bien que nos levantemos y atendamos eso, ¿no? Pero creo que está bien intentar establecer, tener cuantas menos necesidades, cuantas menos cosas por hacer, mejor, ¿no? Normalmente se refieren a, pues esto, a tener como las necesidades mínimas cubiertas, no hacer la práctica con hambre, pero esto, o teniendo que ir al lavabo y demás, pero esto evidentemente tiene que ver o se refiere a este tipo de instrucciones cuando hacemos sesiones muy largas. No va a ser el caso. Pero bueno, si tenéis que hacer pipí, pues id ahora, no os esperéis no meditéis con ganas de hacer pipí. Ese es mi profundo consejo. Bien, una vez tenemos esto claro, lo que decía es cuando las condiciones externas o físicas están más o menos puestas en su sitio, lo ideal, evidentemente, y como último puntal de la práctica a nivel externo es tener una buena postura. No voy a entrar ahora en explicar la postura completa, pero sí que lo ideal es tener una base firme y para eso tenemos que, si estamos sentados en una silla pues intentar pues tener la espalda erguida y los dos pies en el suelo a la altura de las caderas, tener la sensación de solidez, ¿no? Tener la sensación de que el tronco está, el peso del tronco está en el cojín o en la silla, en el asiento. Intentad no hacerlo en el sofá. Si podéis sentaros en el suelo, si os estáis viendo esto en el salón, pero lo ideal es que el asiento sea lo suficientemente duro, lo suficientemente estable como para que podamos estar así un rato sin que tengamos necesidad de movernos, ¿no? Y luego, teniendo estas dos cosas claras, que la base sea estable y la espalda esté recta, esté estirada, recta. La sensación, evidentemente, no podemos poner recta la columna. Seguramente solo podríamos hacer una vez porque nos moriríamos, se rompería. Entonces, teniendo la sensación de que está recta, desde ahí
podemos hacer casi cualquier práctica. Nosotros concretamente tenemos algún punto en cuenta más, como las manos en el gesto de concentración o los ojos entreabiertos, que esto sí que es una cosa que la recomiendo, la lengua relajada, sin hacer mucha fuerza con la mandíbula y abriendo ligeramente el pecho y la barbilla hacia adentro para acabar de estirar del todo las cervicales. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos dirigirnos a esta parte más interna de la preparación para una meditación. Lo que vamos a hacer es básicamente respirar profundamente, observar cómo entra y cómo sale el aire y el efecto que hace cuando respiramos bien profundo y estamos con la espalda recta, pero el cuerpo lo más relajado posible, sin perder la rectitud, sin perder la solidez de la postura, pero intentando que el cuerpo esté relajado. Cuando respiramos así vemos como naturalmente lo que se llena, o la sensación de llenado llega hasta como la barriga, ¿no? Y esto es la sensación que nos da el diafragma. Entonces, primero respiramos siempre por la nariz, observando pues, este movimiento, cómo entra el aire, y dejamos que se llene con toda su capacidad. Cuando hayamos inspirado profundamente, entonces retenemos unos instantes el aire y atentamente, conscientemente, escogemos cuando sale poco a poco. Y esto lo podemos hacer aproximadamente unas 3 veces. Esto lo que nos ayudará es, de entrada, a coger firmemente las riendas. Es lo que nos permite, a través de la respiración, controlamos un poco este nivel de agitación, y frenándola lo que hacemos es darnos la oportunidad de que este nivel de agitación frene. No está garantizado, porque si después de hacer estas respiraciones nos dejamos llevar locamente por lo que nos propone nuestra mente, seguiremos igual de agitados, ¿no? Pero nos da la oportunidad esto de poder frenar un poco la velocidad, para que una vez hemos hecho estas 3 respiraciones podamos respirar naturalmente, estando atentos igual al movimiento este que os decía de la barriga, cómo entra y cómo sale el aire, pero esta vez de manera natural, sin forzar la respiración, simplemente siendo testigos de nuestra respiración. La meditación en nuestra tradición es importante entender que no fuerza la respiración, que se basa en una respiración natural. Si vemos que nos cuesta mantener este objeto de atención, si vemos que nos cuesta mantenernos en el movimiento de la barriga, es normal. Lo que es imprescindible es que podamos darnos cuenta de esta distracción y volver tranquilamente al movimiento de la barriga.
podemos acompañar este proceso de estar atentos a la respiración, a cómo se mueve la barriga, para cumplir este objetivo que os planteaba al principio de poder relajar la mente, poder prepararla incluso para una sesión de meditación formal, haciendo que al percibir cómo entra el aire, lo hagamos como si el aire tuviera una forma de humo blanco, y que como si pudiéramos dotar a este humo blanco de una serie de características que nos generen tranquilidad, que nos generen seguridad, como por ejemplo un humo blanco sanador, un humo blanco pacificador, un humo blanco extremadamente confortable, ¿no? Y al ver cómo este humo blanco entra, al inspirar, vemos cómo se llena todo el cuerpo de este humo blanco, y al expirar, cómo salen las tensiones en forma de humo gris, como todo aquello que está tensionando nuestro cuerpo, que está tensionando nuestra mente, todas estas preocupaciones, toda la ansiedad, todas las neurosis, salen en forma de este humo gris por la nariz. Y al tocar o al entrar en contacto con el exterior, se diluye y desaparece. Nos permitimos visualizar cómo entra este humo blanco, que va llenando todo el cuerpo, y cómo sale este humo gris, que va liberando todas las tensiones. Y nos sentimos cada vez más liberados, más relajados, pero también más claros, más despiertos. Muy bien, y ahora hacemos una inspiración profunda y reteniendo unos instantes el aire, soltamos poco a poco. Bien, pues la propuesta de esta práctica, de esto que hemos compartido, tiene que ver con el previo a la meditación, y creo que está bien que podamos tenerlo en cuenta cuando vamos a practicar, que tenemos que cuidar nuestro espacio y tenemos que pensar en todo aquello que comporta esta parte externa, porque eso también nos irá centrando la mente, ¿no? Y luego, cuando estemos ya con la postura en el cojín, vamos a hacer este tipo de ejercicios como el de las respiraciones un poco más forzadas, ¿no?
así como el de la visualización del humo blanco y el humo gris, para poder relajar más la mente y poder prepararla para la práctica de samatha. Creo que esto es todo lo que vamos a hacer. Mañana hay un taller de introducción a la meditación, que hablaremos no solamente de la práctica, también del contexto de la meditación, y creo que también podréis encontrar herramientas muy útiles, pero sobre todo los que no y las que no tenéis mucha idea de qué va todo esto. Y bueno, mañana luego, o es en vez, yo mañana... Sí, perfecto, a las 8:15 nos volvemos a encontrar mañana. Y ya estamos a dedicar los méritos, vamos a hacer una oración que hacemos normalmente al finalizar las prácticas. Sonam digi tamje sipani tamne nyeperanam panjete kegana chi balon trukpayi sipe sole dolwa jodani zera tanje tu tempe kurjen kerwasho kurjen yuar manukyam tempanya kito payi centrel zayan jungwasho. Muchas gracias.